Buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia en el marco de las Jornadas Europeas de Patrimonio y en la cual se va a impartir la conferencia Al-Ándalus y la cultura visual de las élites hispanas en la Edad Media, pasado, presente y futuro de un patrimonio. Para ello contamos y agradecemos su presencia con Elena Paulino. Elena Paulino es doctora y profesora contratada en el Departamento de Historia del Arte de la UNED. Antes fue profesora doctora en la Universidad Complutense de Madrid y tuvo diversos contratos predoctorales en la UNED y en el Kunsthistorische Institut de Florencia. Sus investigaciones se han centrado en el patrocinio artístico de la nobleza castellana entre los siglos XIV y XV, los intercambios artísticos entre Castilla y Al-Ándalus, la evolución de la arquitectura medieval en Castilla y el papel de las mujeres en este desarrollo. Actualmente es la investigadora principal del proyecto Marcan, las mujeres y las artes en la Castilla medieval, y antes de iniciar este proyecto fue miembro del proyecto COX, que era COS Action, que era el legado islámico, narrativas entre el este, oeste, norte y sur del Mediterráneo. Y además ha participado en otros proyectos internacionales como Convivencia, de las dinámicas ibéricas a las globales, arte, espacio y movilidad en las primeras eras de la globalización. Por otro lado, ha abordado diversas cuestiones en relación a los temas de la conferencia, como ven, y ha publicado diversos artículos y capítulos de libros y una monografía titulada Arquitectura y nobleza en la Castilla bajo medieval, el patrocinio de los Velascos entre el Al-Ándalus y Europa, en el que aborda diversas cuestiones relacionadas con los intercambios artísticos y el papel de la nobleza en el desarrollo de la arquitectura medieval. Como ven, es una persona ideal para podernos hablar de ese intercambio entre Al-Ándalus y la Castilla bajo medieval y, por tanto, le cedemos la palabra y esperamos que sea de provecho. Bueno, muchas gracias. Quiero empezar agradeciendo, claro, a Beatriz y a todo el Departamento de Antigüedades Medievales y al Departamento de Difusión la invitación a participar en esta actividad de las Jornadas del Patrimonio Europeo, que, como saben, este año tiene por tema rutas culturales, redes y puntos de encuentro. Y dentro de este no sé si me voy a llevar muy bien con esta diadema. Dentro de estas jornadas de patrimonio europeo, el MAN ha desarrollado este proyecto Tres Culturas, un Patrimonio, del cual también voy a abordar algunas de las piezas que abordan en este recorrido. Y este proyecto, como punto de partida también para la conferencia de esta tarde, pues plantea cómo el contacto y la convivencia de distintas comunidades y entornos culturales ha sido y sigue siendo determinante en las ideas y en los debates generados en torno al patrimonio de nuestro país. Y en este sentido, lo que hoy les voy a presentar es un pequeño recorrido por algunas de las piezas medievales del museo que nos van a mostrar cómo estas cuestiones siguen afectando nuestra comprensión de la historia, hoy en día siguen afectando nuestra comprensión del patrimonio y cómo a lo mejor podemos mirar estas piezas desde distintos puntos de vista. Sí. Estas son más o menos las piezas de las que vamos a hablar aquí hoy. Me interesa hablar de estas piezas en dos niveles o más bien en dos temporalidades. En primer lugar, hablaremos de ellas en su contexto histórico, es decir, por qué se hicieron, cuándo se hicieron, por qué se hicieron, cómo fueron entendidas por los públicos de la época. Y el segundo nivel, la segunda temporalidad, sería cómo las hemos interpretado, especialmente desde el siglo XIX en adelante, con la creación de la historia del arte, con la creación de los museos y con la propia creación del concepto de patrimonio y cómo hemos recontextualizado esas piezas en otros discursos que originalmente pues, no eran necesariamente los suyos. Quiero utilizar estas piezas un poco como excusa o como punto de entrada a un debate más amplio, porque yo creo que estas piezas revelan un poco también
la densidad de la historia. Encapsulan distintos momentos, encapsulan distintas geografías, tradiciones, usos, recepciones, y además estas piezas son interesantes porque tienen el potencial de ser permanentemente releídas, permanentemente reinterpretadas. Tanto en su momento lo fueron, releídas, reinterpretadas, adquirieron nuevos significados, como posteriormente a lo largo de la historia y desde luego desde nuestro presente. Estas piezas de las que vamos a hablar hoy se sitúan en la horquilla temporal de los siglos XIV y XV. Se han catalogado muy genéricamente como arte mudéjar, aunque ya veremos a lo largo de esta charla que es una etiqueta que está siendo discutida, ha sido discutida por los especialistas, y ya veremos por qué, algunos de los problemas que se han planteado con esta etiqueta. Y bueno, en estos siglos XIV y XV son siglos especialmente interesantes porque son siglos de un enorme desarrollo artístico. El siglo XIV especialmente es un siglo que tradicionalmente se ha considerado un siglo de crisis por la peste negra, por las guerras que asolaron Europa, por una serie de crisis económicas, y ciertamente eso está ahí. Pero desde el punto de vista del arte y desde el punto de vista de la arquitectura es un siglo de una enorme creatividad, una enorme innovación. Y vamos a ver a lo largo del siglo XIV cómo vamos a tener distintos intercambios artísticos, innovaciones y nuevas creaciones que además se van a ir acelerando a lo largo de todo el siglo para, llegado el siglo XV, prácticamente reventar en un arte nuevo. Durante estos siglos, las élites de la península ibérica integraron elementos de distintas tradiciones artísticas en su arquitectura, como digo, con una amplitud y una enorme creatividad. Y estos intercambios artísticos, y esto me interesa destacarlo, van a tener distintas escalas geográficas y van a tener distintas distancias. Y vamos a tener intercambios intrapeninsulares entre los distintos reinos de la península ibérica, entre Castilla, entre Aragón, Navarra, Al-Ándalus y Portugal. Todo ello entra dentro de una primera escala intrapeninsular. En segundo lugar, vamos a tener un segundo nivel en el que vamos a tener intercambios europeos tanto con Europa, con Francia, con Flandes, con Centroeuropa, con Inglaterra, que va a ser muy activo también en este momento, y también con el norte de África, con los meriníes del norte de África. Y en un tercer nivel, digamos, de amplitud, vamos a tener el mundo mediterráneo. El mundo mediterráneo que va a incluir Italia, que evidentemente va a tener un enorme impacto, especialmente en toda la zona de la Corona de Aragón, pero sobre todo, el mundo del Egipto mameluco. El Egipto mameluco va a ser el centro absoluto de creación artística en el siglo XIV. Va a ser la capital en el Cairo, va a ser el punto de referencia de todo el Mediterráneo en el siglo XIV y va a ser el gran referente internacional. Y por eso no es de extrañar que en las miniaturas de las cantigas de Alfonso X el Sabio tengamos, por ejemplo, representado al sultán mameluco Baibars, que entre otras cosas además envió varias embajadas a Castilla, le regaló a Alfonso X una jirafa, seguramente también el cocodrilo que está colgado encima de la Catedral de Sevilla, además de otra serie de objetos, telas. También estableció relaciones diplomáticas con Aragón, estableció relaciones diplomáticas con Italia, con Bizancio, es decir, que el sultanato mameluco de Egipto va a estar en el centro creador. Y eso explica también otra serie de cuestiones, como por ejemplo que aparezca esta Virgen que tenemos aquí del pintor italiano Gherardo Starnina, un pintor trecentesco con una Virgen pues, absolutamente canónica, pero que tenemos vestida con una serie de sedas mamelucas. Y vemos aquí, por ejemplo, en estas sedas que se han conservado, que seguramente serían en realidad un manto de la Virgen, estas sedas que tienen pues, estos motivos como de esta gotita y estos cartuchos de inscripciones, aquí se ve mejor, y esta flor, que son exactamente pues, estos mismos motivos que tiene la Virgen en la túnica. Es decir, que
nos encontramos con un mundo en el que los productos importados desde el Egipto mameluco van a estar perfectamente integrados en las prácticas artísticas, en las prácticas devocionales, en las prácticas rituales y sobre todo también en el mundo comercial. Y es que los intercambios artísticos que vamos a ver son intercambios artísticos que están encuadrados en relaciones complejas, en un mundo de relaciones complejas, en el que la religión es una de las dimensiones posibles en este mundo, pero no es la única y no es necesariamente la más importante, aunque va a ser importante. Es la que ha primado generalmente a la hora de clasificar las producciones artísticas de la Edad Media. Tenemos arte islámico por un lado y arte cristiano por el otro. Pero esta clasificación binaria ha generado diversos problemas, ya veremos. Y además no responde a la compleja realidad de la península ibérica y de Europa y del Mediterráneo y del mundo en realidad durante la Edad Media, porque, como digo, la dimensión religiosa es solo una de las dimensiones en las que podemos clasificar estas obras de arte. Tenemos la dimensión política, que es una dimensión enormemente compleja, y en el mapa de Europa vamos a ver que hay alianzas entre Castilla, Portugal e Inglaterra, y luego tenemos guerra con Aragón, que a la vez se alinea con uno de los candidatos al trono de Granada, que además se exilia con los meriníes, que además está en relación con los mamelucos. Es decir, tenemos un mundo de relaciones y de alianzas políticas que no se alinean necesariamente con las identidades culturales o religiosas y que van a explicar mucho de las cuestiones que tenemos entre manos. Pero sobre todo, una de las dimensiones más fundamentales que vamos a tener en los siglos XIV y XV va a ser la dimensión comercial. El comercio, y aquí les he puesto un mapa solo de rutas de comerciantes italianos, solo, y imaginemos bueno, pues los mamelucos, los mallorquines, los granadinos, los valencianos, que están surcando el Mediterráneo y están estableciendo todas estas redes de contacto comercial, que van a explicar en gran medida algunas de las cosas que si no, no tendrían mucha explicación. Por ejemplo, van a explicar la presencia de este manuscrito en la Biblioteca Vaticana. Este manuscrito es un manuscrito andalusí, seguramente redactado, copiado e iluminado en Al-Ándalus en el siglo XIII, que termina en la Biblioteca Vaticana y que generalmente se había clasificado como uno de los manuscritos que habían llegado a través de una de las invasiones a Túnez, en las que se llevan manuscritos y que terminan en la Biblioteca Vaticana. Bueno, este manuscrito, si lo analizamos con atención, es un manuscrito interesante además porque es un manuscrito que es un manuscrito de una obra literaria, de un cuento, una historia de amor, el Bayad Warriyad, Bayad y Riyad, que son dos jóvenes que se enamoran y que viven una historia de amor a lo largo de la historia, en la que en realidad la verdadera protagonista es una especie de Celestina, una señora mayor que ejerce de Celestina y que está ahí mediando entre los jóvenes. Y si analizamos el manuscrito de cerca, lo que vamos a ver en este manuscrito, perfectamente copiado en el siglo XIII, iluminado en el siglo XIII, es que sobre las cabezas de los personajes aparecen pequeñas anotaciones en latín con una letra que se ha identificado como una letra mercantil toscana del siglo XIV, en el que en estas pequeñas indicaciones lo que vamos a ver es los nombres de los distintos personajes. Identifican, pues este es Bayad, esta es Riyad, esta es la Celestina. Y esto nos indica que era un manuscrito que en el siglo XIV estaba en circulación en un contexto cristiano en el que necesitaban etiquetar a los personajes para saber quiénes eran, para entender el libro, y que además seguramente era un contexto cristiano mercantil e italiano, y por eso termina en la Biblioteca Vaticana. Y eso explica este manuscrito, explica las sedas mamelucas en la Virgen, y va a explicar un montón de elementos que están circulando a lo largo de todo el Mediterráneo, a lo largo de todo el siglo XIV. En este contexto, pues interpretar el patrimonio, como digo, como islámico o como cristiano, a lo mejor resulta un poco simple. Interpretar estas piezas como resultado de una admiración general o de convivencia
o de conflicto o de enfrentamientos, pues se queda corto, porque es todo eso a la vez y además es mucho más, porque todo este patrimonio se está conformando dentro de tendencias globales y de actuaciones y de percepciones locales. Y estas dos dimensiones, estos grandes movimientos globales mediterráneos que están afectando, pero esas percepciones, esos usos y esas prácticas locales son las que nos van a dar las pistas, porque vamos a ver formas y significados que están viajando, a veces juntos, a veces no, muchas veces no. Y porque cuando estos distintos elementos, estos distintos objetos se integran en distintos contextos culturales que los acogen, los cambian, los resignifican, les dan otros significados. Y lo interesante además es que esos significados locales que adquieren en contextos muy concretos no son definitivos, sino que los objetos, las formas, mantienen un potencial desestabilizador muy interesante, porque de repente están perfectamente asumidos en una tradición y viene un viajero que los mira con ojos ajenos desde otras geografías y de repente no le encajan. O los miramos nosotros desde nuestro presente y de repente no nos han encajado. Entonces, eso me parece especialmente interesante, que estos objetos, que estas obras de arte mantengan ese potencial de desestabilización. Y eso es lo que ha hecho, yo creo, que este sea un patrimonio tan discutido, tan debatido, tan complejo de analizar, con tantas etiquetas a veces contradictorias, y es que yo creo que tenemos que tener en cuenta que más allá de los orígenes de las formas, estos objetos han ido teniendo sus procesos en estos contextos locales y han ido adquiriendo significados concretos. Y vamos a ver algunos de los significados concretos, solo algunos, que tienen algunas de estas obras presentes aquí en el museo. Y vamos a empezar por orden cronológico. Vamos a empezar en el primer tercio del siglo XIV. Vamos a empezar con Alfonso XI. Alfonso XI que reinó entre 1332 y 1350 y fue uno de los reyes más prestigiosos a lo largo de todo el reino de Castilla, en realidad, medieval. Y veremos que asienta mucho las bases de lo que luego van a hacer sus descendientes y sus sucesores. Alfonso XI hereda la corona, sube al trono muy joven, tenía 14 años, después de un larguísimo periodo de una minoría de edad, en la que pues, los nobles y los eclesiásticos habían aprovechado un poco para cada uno arrimar un poco el ascua a su sardina. Entonces, Alfonso XI hereda la corona y va a ser un rey muy proactivo en la organización del reino. Va a impartir justicia, va a visitar las distintas ciudades de los territorios, va a reorganizar la fiscalidad del reino y también va a establecer nuevas prácticas cortesanas, incluyendo, por ejemplo, la fundación de una orden de caballería, prácticamente la primera orden de caballería secular que se funda en la península ibérica, desde luego, y casi en Europa. Esta orden de caballería, que es la Orden de la Banda, cuyos escudos vemos aquí en esta techumbre que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional, va a ser una de las órdenes de caballería más prestigiosas a lo largo de la Edad Media y va a ser un instrumento que Alfonso XI va a utilizar para proyectarse también él como un buen caballero, como un caballero devoto, para rodearse de algunos nobles fieles, para crear esa hermandad de nobleza y para proyectarse como ese rey caballeresco, casi literario, con el que se va a identificar. Alfonso XI además también fue muy activo en la creación de una red de palacios para la monarquía, que es algo completamente nuevo en este momento. Cuando Alfonso XI llega al poder, la monarquía tenía unos cuantos castillos en un estado un poco de medio abandono, algún alcázar un poco en mejores condiciones. Estaba, por supuesto, el Alcázar de Segovia, la primera parte, ya construida, y luego lo que tenían eran varios alcázares que habían ido heredando en ciudades que habían ido conquistando. En Toledo, en 1085, hacía ya unos siglos, y luego en la generación inmediatamente anterior, Sevilla y Córdoba.
Y luego, cuando el rey viajaba por Castilla, se quedaba en monasterios, en palacios de nobles, etcétera, etcétera. Y lo que hace Alfonso XI en este momento es reforzar esa red palatina y, sobre todo, activar las construcciones en los distintos palacios. También lo va a hacer en Córdoba y también lo va a hacer en Sevilla. Entonces, lo que va a hacer es crear una nueva red de palacios que coincida con esas necesidades de esa monarquía poderosa que él quiere implantar, secular, independiente de la Iglesia, centralizada y cada vez más presente en los territorios. Alfonso XI, con esta serie de construcciones que están muy mal estudiadas, de las que sabemos muy poco, que además se conservan muy fragmentariamente, se nos abre aquí como una figura clave para comprender el contexto cultural en el que van a emerger muchas de las obras que vamos a ver esta tarde. Como digo, Alfonso XI es un rey que crea esta imagen concreta de buen rey, de rey justo, de rey militar. Va a ser un rey especialmente activo contra el Andalus, contra las plazas, sobre todo los meriníes, que tenían algunas plazas todavía en el sur de la península ibérica. Conquista Algeciras, conquista Gibraltar, se va ante el Papa para pedir una bula de cruzada para todos sus campañas militares, y por lo tanto se va a plantear como ese rey caballero, ese rey militar, ese rey conquistador y ese rey justo que va a digamos, a atravesar toda la literatura medieval. Y es interesante que Alfonso XI, para construir esa imagen de buen rey, va a utilizar todos los recursos que tiene a su disposición. Va a utilizar la literatura, va a utilizar las crónicas, va a utilizar la arquitectura, va a utilizar el arte. Y en los elementos constructivos que hemos conservado, o más o menos hemos conservado, de época de Alfonso XI, vamos a ver, por una parte, la influencia de la arquitectura de poder, tanto andalusí como mameluca, por ejemplo, en las obras que hacen en el Alcázar de Sevilla, que yo creo que van a estar prácticamente limitadas a lo que se llama la Sala de la Justicia del Alcázar de Sevilla, en el que vemos esta sala centralizada con frisos de yeserías, con una techumbre ochavada de madera que está copiando modelos andalusíes, pero también modelos mamelucos, y el Gran Iguán del Cairo va a ser el gran modelo a copiar en todo el Mediterráneo. Eso por una parte. Y por otra parte también vamos a ver en sus construcciones el desarrollo de algunas tendencias que ya habían implementado sus padres y sus abuelos. Por ejemplo, aquí tenemos este trozo de yesería, este fragmento de yesería del Palacio de la Madalena de Valladolid, construido por María de Molina, abuela de Alfonso XI, que lo había criado, que había sido regente durante su minoridad, y en el que vamos a ver de una forma muy novedosa cómo se van a introducir aquí a principios del siglo XIV estos frisos de yesería con inscripciones en árabe, con escudos con la heráldica regia, que van a cambiar por completo las coordenadas culturales en las que debemos interpretar estas yeserías. Los intercambios artísticos con Al-Ándalus, con el mundo mameluco, que vemos muy claramente en esta diapositiva, evidentemente no borran, desde luego, el enfrentamiento militar que, como decía, se mantuvo a lo largo de todo el reinado de Alfonso XI. Y este contexto tan interesante, tan ambiguo, tan rico entre intercambios artísticos, intercambios de embajadas, pero a la vez guerra abierta, treguas, ofensivas militares, en un contexto ideológico en el que en el caso de Alfonso XI es un contexto ideológico de cruzada, él va al Papa a pedir una bula de cruzada, se ve muy bien en estas obras coetáneas, estas obras relacionadas con el reinado de Alfonso XI. A la izquierda tenemos una de las ménsulas de la Sala Capitular de la Catedral de Burgos, que ha estudiado magistralmente Rocío Sánchez Ameijeiras, y en estas ménsulas de la Sala Capitular de la Catedral de Burgos tenemos representada una historia muy popular, también una historia de caballería, de amor, un cuento fronterizo de amor y caballería medieval, que es la historia de Flores y Blancaflor. Flores y Blancaflor, como digo, es una historia muy, muy, muy popular en toda Europa a finales de la Edad Media,
Tenemos distintas versiones en italiano, en francés, en inglés, en castellano, por supuesto. Y bueno, es la típica historia de caballerías en la que tenemos a dos jóvenes, ella cristiana, él musulmán, enamorados muy jóvenes, separados por su familia, ella es vendida como esclava, y él que emprende una serie de búsquedas por todo el Mediterráneo, vive una serie de aventuras, prueba su valor como caballero, prueba su coraje, prueba su valía, termina reuniéndose con su amada Blancaflor y se terminan casando. Claro, es una historia de amor, digamos, intercultural, porque ella es cristiana, él es musulmán. ¿Y qué pasa en esta versión de la historia? Pues que él se convierte al cristianismo y terminan reinando sobre el reino unificado que él había heredado. Y en esta ménsula vemos justo este momento en el que él, ya convertido al cristianismo, está recibiendo el homenaje de sus vasallos musulmanes. Evidentemente, esta historia, que es más antigua que este momento y que había circulado por toda Europa, pues tiene una serie de connotaciones políticas y militares en este contexto que serían muy atractivas para Alfonso XI, que se podría proyectar como un nuevo Flores reinando sobre un reino unificado, sobre cristianos y musulmanes, en una historia pues, de amor y conversión. Lo mismo sucede, a lo mejor un poco menos bonito, en la Crónica Troyana. La Crónica Troyana es un manuscrito que se encarga específicamente a Alfonso XI como una traducción del francés precisamente de la Guerra de Troya, de la historia de la Ilíada. En este caso, las miniaturas han sido estudiadas por Rosa Rodríguez Porto. Y es muy interesante porque pues, tenemos la historia de la Guerra de Troya narrada en un texto y luego iluminada con una serie de miniaturas a los lados. Y lo que vamos a ver aquí es cómo Troya, por ejemplo, en este caso, que es la miniatura que tenemos, se representa con una serie de mezcla de elementos entre andalusíes y góticos. Y vamos a ver, por ejemplo, estos mármoles de colores que decoran la muralla, el arco de herradura que abre la puerta de Troya, pero luego vamos a ver estos arcos góticos en la torre del homenaje. Estos elementos que mezclan lo gótico, lo andalusí, se utilizan aquí para, como ha estudiado Rosa Rodríguez Porto, para iberizar la crónica, para acercarla al público en un recurso, digamos, de retórica visual. No se intenta aquí hacer un comentario sobre la religión o sobre la condición de enemigos de unos u otros, porque tanto griegos como troyanos aparecen, por ejemplo, sentados sobre cojines, con las piernas cruzadas, utilizando tejidos que normalmente nosotros asimilaríamos al andalusí. Troya aparece con un arco de herradura, pero también Ítaca aparece con arcos de herradura, es decir, que aquí no se está haciendo una alineación entre la estética y la condición de vencidos o vencedores, de enemigos o de amigos, sino que con estos recursos lo que Alfonso XI quiere es que él y sus caballeros puedan ser capaces de proyectarse como griegos victoriosos que van a vencer Troya, van a ser capaces de imaginarse cuando vayan a la guerra que están asaltando Troya, y lo que están haciendo es acercar la historia de la Ilíada al público contemporáneo, al público del siglo XIV. Como digo, no hay una relación entre estética y la condición de enemigo, sino que lo que hay es un puente temporal. Esto lo que nos hace ver muy claramente es que los elementos arquitectónicos y los elementos ornamentales pues, adquieren un significado según el contexto en el que están y la sociedad en la que se inscriben, y que muchas veces pues, los hemos interpretado desde nuestra mirada desde el presente, les hemos dado otros significados a estos elementos, asociándolos con una religión, asociándolos con una etnicidad, asociándolos con una cultura, cuando en realidad en la Edad Media lo que se planteaban eran otros problemas y lo que se planteaban eran otras identidades. En 1350, Alfonso XI muere bastante joven de peste en el cerco de Gibraltar. Está poniendo cerco a Gibraltar y muere relativamente joven, dejando un heredero legítimo, Pedro I, y bastantes herederos ilegítimos con su concubina, con Leonor de Guzmán. Pedro I va a reinar durante una década al menos, sin demasiada... Bueno, una década no llega,
unos cuantos años sin demasiada oposición. Y lo que va a hacer durante estos años de reinado va a seguir avanzando en el camino que había iniciado su padre. Va a aumentar la red palatina y va a intervenir en algunos de los alcázares privilegiados, especialmente en el Alcázar de Sevilla. Pero vamos a tener obras en el Alcázar de Carmona, en Tordesillas, en Astudillo. Pedro I va a ser el gran constructor de palacios. Y en todos ellos lo que vamos a ver es que va a refinar todavía más los elementos que ya se habían planteado en la arquitectura de su padre. Vamos a ver cómo usa yeserías, techumbres de madera, integra epigrafía en árabe, pero Pedro I va un paso más allá y utiliza epigrafía en árabe junto con epigrafía en latín y epigrafía en castellano, y además hace traducciones culturales entre los distintos idiomas, incorpora los escudos heráldicos y va a usar determinadas estructuras como estas estructuras de salones centralizados cubiertas con techumbres de madera que van a corresponder perfectamente bien a las necesidades de representación de Pedro I. Pedro I no solo sigue con el modelo de su padre en la arquitectura, sino también en las reformas, digamos, respecto a la monarquía que Alfonso XI había inaugurado. Y Pedro I lo que va a hacer es intentar promover una monarquía todavía más fuerte, más centralizada, más independiente del poder de la nobleza y más independiente del poder de la Iglesia. Y esto pues le va a acarrear una serie de problemas y oposiciones que van a terminar desembocando en la guerra civil. Pero lo interesante es que Pedro I utiliza de una manera muy inteligente todos esos recursos que tenía a su alrededor, todos esos recursos que ya habían empezado a experimentarse en las generaciones anteriores para crear una arquitectura de poder que correspondiera perfectamente a esa idea que él tenía de lo que debía ser su propia monarquía. Una monarquía centralizada en la que él se podía proyectar solo, independiente, debajo de estas cúpulas, en un entorno de yeserías, de riqueza, de lujo, de fertilidad también, como un monarca absoluto. En estos elementos a los que él va a recurrir, evidentemente la Alhambra va a tener un papel fundamental y va a tener una relación de inspiración y de competencia a la vez con la Alhambra. Y volcar la mirada hacia el sur, sin duda, le permitió acceder a unos modelos palatinos y a unos recursos estéticos que no tenían parangón en Europa en ese momento. Y que además encajaban, como digo, perfectamente bien con esa idea que él tenía de su propio poder monárquico y que iba a proyectar en este tipo de salas. Pero como digo, precisamente ese proyecto de poder monárquico centralizado, proyectado en este tipo de arquitecturas, que fueron perfectamente entendidas por los contemporáneos como demuestra lo que va a suceder a continuación, pues desembocaron en una serie de problemas y concretamente en una oposición muy fuerte de la nobleza y también de la Iglesia, que terminaron promoviendo a otro candidato al trono, a su medio hermano Enrique II, el primer Trastámara. Hay una serie de décadas de cruenta guerra civil que terminan en 1369 con la decapitación de Pedro I y con el ascenso al trono de Enrique II, que no olvidemos era un rey bastardo y era un rey que había accedido al trono de una manera enormemente traumática, matando a su medio hermano que no dejaba de ser el rey legítimo. Y en este contexto quiero hablar de esta pieza, que también está aquí en el Museo Arqueológico, que es este arco del Palacio de Enrique II, que estaba en León y del que no se conserva absolutamente nada, más allá de este arco y algunos otros fragmentos. A primera vista, este arco lo que nos hace es, nuevamente, proyectar un mundo de intercambios entre Al-Ándalus y Castilla. Y por eso este arco desde el siglo XIX ha sido interpretado como un arco mudéjar, porque en teoría es un ejemplo de este arte cristiano con ornamentación islámica. Pero en realidad esa etiqueta y esa definición de arte cristiano con ornamentación islámica no nos dice nada de esta pieza, no nos dice nada de las motivaciones, de por qué se hizo como se hizo o de los significados que pudo adquirir en su momento. Si lo interpretamos solo desde esa genealogía de las formas, pues en realidad nos perdemos cosas que eran importantes para el público de la Edad Media, que no estaba en realidad pensando de dónde venían originariamente estas yeserías.
A diferencia de su hermano y de su padre, Enrique II no construyó prácticamente palacios. Este es el único que tenemos documentado y además parece que ni siquiera fue una comisión directa de Enrique II, sino que parece que fue un regalo de la ciudad de León al rey. La gran obra de Enrique II fue dinástica y fue religiosa. Fue la gran capilla real que fundó en la Catedral de Córdoba, en la mezquita, para albergar los cuerpos de su padre y de su abuelo. Evidentemente a él le interesa hacer esa línea ininterrumpida de él, su padre, su abuelo, su bisabuelo y bueno, obviar que ha habido un hermano ahí que ha tenido el trono antes que él y establecer como esa línea de legitimidad clara. Y eso lo va a hacer con esta capilla. Esta capilla nuevamente se ha identificado como una capilla mudéjar, de estética islámica, lo cual nos lleva a uno de los problemas en realidad de este término mudéjar, y es que nos remite a una idea de la estética islámica como algo uniforme. Es estética islámica y ya no hacemos más diferencias. Pero en realidad la capilla de Córdoba no tiene nada que ver con el entorno de la mezquita de Córdoba en la que se integra. Esta estética de la capilla real es una estética del siglo XIV que con el abigarramiento, el uso de las yeserías, la repetición de los motivos, la integración de la heráldica, lo que hace es establecer una diferencia estética clarísima con su entorno de la mezquita. Y además, hace otra serie de cosas muy interesantes, y es que esta capilla en realidad está cerrada, está en un segundo piso y es muy difícil de ver. Y entonces lo que tenemos es una explosión dentro de la capilla, una explosión de yeserías, una explosión además táctil, cromática, que apela a todos los sentidos del espectador, pero que a la vez se nos niega. Y está jugando un poco con ese deseo de ver lo que hay dentro, con esa barrera que te pone la propia arquitectura y que tú en realidad como espectador no puedes acceder a ella. Está jugando un poco con esa visibilidad e invisibilidad de la arquitectura, que es algo que luego vamos a ver que se va a desarrollar. En este contexto tenemos que interpretar el arco del Palacio de León. Como decía, Enrique II no es el que encarga palacios, no encarga este palacio, no encarga ningún palacio, entre otras cosas porque él ahora mismo en este punto de su reinado no necesita más palacios. Su padre y su hermano se han dedicado a construir un montón de palacios. Acaba de terminar la guerra civil y tampoco tiene un montón de fondos que dedicar, con lo cual se tiene que concentrar en lo que a él le va a parecer importante, que en este caso es la reivindicación dinástica, la reivindicación de su legitimidad. Y además, teniendo en cuenta que la guerra civil había sido originada por las políticas centralistas de Pedro I, que se habían encarnado en una arquitectura palacial muy concreta, pues a lo mejor encargar palacios no era la política más adecuada para el nuevo rey, no era lo más indicado. Entonces, León le va a ofrecer un palacio que, más allá de interpretarlo en los intercambios andalusíes y castellanos, que evidentemente los hay, lo tenemos que interpretar en este contexto político tan concreto. León, en todo este mapa de palacios que se habían ido y castillos y alcázares que se habían ido fundando, León había ido quedando cada vez más desplazada de los intereses geográficos de la monarquía, que estaba pues cada vez más interesada en irse hacia el sur. León, en la generación anterior, además, había establecido un vínculo muy particular con Alfonso XI y con la madre de Enrique II, con Leonor de Guzmán, no con la reina, sino con la amante. Y es que el obispo de León, Juan del Campo, era un servidor personal de Alfonso XI y bueno, había materializado esta relación en la Catedral de León, entre otras cosas, pues colocando a Alfonso XI y a Leonor de Guzmán junto a él en uno de los capiteles del claustro, además de encargar una serie de procesiones en memoria de Alfonso XI, de Leonor de Guzmán y de sus hijos, que ahora, casualidad, era el nuevo rey. Entonces, la ciudad que se ha visto relegada de los intereses de la monarquía, le regala un palacio al nuevo rey intentando ganarse su favor e intentando ganar la presencia del rey en la ciudad, que era una cuestión muy importante. Y lo hace con un palacio que evita exquisitamente cualquier rastro de sala centralizada como las que hacía Pedro I. Lo que va a hacer es un palacio bastante estándar de salas alargadas con galerías a los lados. Y vamos a evitar esas
arquitecturas centralizadas que había incorporado Pedro I en todos sus palacios de manera sistemática y que en esta generación estaba incorporando la nobleza. La nobleza castellana de este momento es la que está incorporando esas salas centralizadas, mientras que el rey va a dar un paso atrás de esas salas, teniendo claro cuál es el equilibrio político que se está encarnando de una forma muy clara en la arquitectura del momento. Con lo cual, y además, lo que tenemos aquí es un arco que nos hace imaginarnos cómo podía ser de fastuoso este palacio en su interior y que se relaciona con toda esa arquitectura del poder que se estaba desarrollando en esa generación y en las generaciones anteriores. Con lo cual, lo que tenemos en el Palacio de León en realidad es un acto de, y en la arquitectura del momento, es un acto de apropiación cultural, pero no respecto al Andaluz, sino respecto a la generación anterior, respecto a Pedro I, que era ese rey que había utilizado el arte para hacer una política a los ojos de los nobles, a los ojos del nuevo rey, equivocada, y que había que resignificar como parte de esa nueva arquitectura de poder. Además, este tipo de decoraciones de yeserías que vemos en el Palacio de León estaban perfectamente asentadas en el lenguaje de poder ibérico, y así lo demuestran palacios contemporáneos al de León. Por ejemplo, el de Medina de Pomar o el de Curiel de Duero, cada uno en peor condición que el anterior, y algunos palacios urbanos del entorno de Toledo. Pero también lo vamos a ver en otros palacios que no nos esperaríamos, de otros reinos ibéricos, como por ejemplo el Palacio de Olite en Navarra. Aquí conservamos este friso absolutamente espectacular de yeserías que, sin embargo, ha pasado muy desapercibido a los investigadores incluso, y al público en general, porque Olite en Navarra siempre se había enmarcado dentro de la tradición francesa. Que lo está absolutamente dentro de la tradición francesa. Lo que Olite nos demuestra es que en lo que para nosotros son tradiciones artísticas separadas, francesa, andalusí, castellana, en realidad formaban parte de un mismo lenguaje del poder en la península ibérica. Y lo mismo sucede con otros palacios castellanos. En Medina de Pomar, por ejemplo, cuya yesería he puesto antes, pues tenemos ese friso de yeserías, pero en el exterior tenemos esta enorme escalera de caracol que se proyecta hacia el exterior, que también la tenemos en Olite, tenemos esa escalera de caracol que se proyecta hacia el exterior adosada a la gran torre, y que lo que están es copiando literalmente la gran escalera de caracol que se está construyendo en esos momentos en el Palacio del Louvre en Francia, y que también van a copiar los nobles franceses de la época. Con lo cual, lo que tenemos es escaleras de caracol, piedra, tracerías góticas, yeserías, techumbres de madera, usos de azulejos, de tejidos, de cerámicas, que formaban parte de un mismo mundo de referencias y de un mismo mundo de prácticas artísticas en la península ibérica. En Olite o en Medina de Pomar hemos perdido, desgraciadamente, las techumbres de madera que coronarían esos frisos de yeserías, pero sí que hemos conservado algunos restos de techumbres de madera del Palacio de Curiel, que por lo demás ha sido prácticamente, bueno, no se conserva nada, solo fotografías. Y las vigas que hemos conservado, los restos de techumbres que hemos conservado de Curiel, pues pertenecerían a distintas salas. Sabemos por descripciones de principios del 20, cuando el palacio todavía estaba en pie, luego se desmanteló, que había una sala que tenía, y cito, damas y caballeros y pajes pintados, y que deben corresponder pues, más o menos a estos restos, y que pues, entrarían dentro de esos salones con salas de linaje, con las representaciones de los antepasados y con representaciones de heráldica, quizá no tan distintos en concepto a estas techumbres catalanas que se conservan en el Victorian Albert de Londres, que son las mismas ideas ejecutadas formalmente de una manera distinta, pero que al fin y al cabo remiten a un mismo mundo cultural, aunque las formas, aunque los estilos sean diferentes. No todas las techumbres catalanas además serían diferentes, porque como ha estudiado Jacobo Vidal, de hecho, existió un gusto muy particular por parte de la monarquía aragonesa
por las techumbres, como dicen los textos, moriscas. Y sabemos, por ejemplo, que Martín el Humano en 1402 viaja desde Barcelona a Játiva y de repente ve, como dicen los textos, una cubierta de un palau morisc. Y le gusta mucho a Martín el Humano esa cubierta del Palacio Morisco de Játiva y dice que se la lleva. Y de hecho se la lleva, o sea, se la desmontan y se la lleva a su palacio. Y también compra otras 2 techumbres por ahí, ya que está por el camino por Valencia, compra otras 2 techumbres que se lleva a Barcelona. Y eso es interesante porque nos hace también pensar que en realidad la arquitectura, que pensamos que es inmóvil, también podía moverse y que cuando a un rey le apetecía algo, pues ya hacía por llevárselo. En Curiel, además de estas salas, pues tenemos también, sabemos que había una sala dorada que no se conserva nada y tenemos otros fragmentos con escenas caballerescas, escenas de música, de amor cortés, con una cacería, con una escena de un caballero dando muerte a un salvaje, que es lo que tenemos aquí, y que nos remiten en realidad de manera muy interesante a la literatura de la época. Los salvajes, por ejemplo, eran personajes muy frecuentes en la literatura caballeresca de la época, eran estas personas humanas pero asalvajadas, que tenían el cuerpo cubierto de pelo, que vivían como salvajes en lo profundo de los bosques, que no eran racionales, que eran agresivos, que eran violentos, que no contenían sus pasiones, y son unos de los enemigos más clásicos de los caballeros, que tienen que demostrar que ellos son el culmen de la civilización, que contienen sus pasiones, que contienen su violencia, que contienen su ira y que terminan dando muerte al salvaje en el bosque. Es una de las pruebas típicas del caballero medieval. Y como digo, estas escenas nos meten de lleno en otra de las dimensiones que son fundamentales para entender el arte de este momento, que es la literatura. Más allá de la política, más allá de la religión, más allá del comercio, vamos a tener la literatura y las historias que van a estar circulando por todo el Mediterráneo. Y las escenas de Curiel son escenas individuales, no son narrativas, aquí no tenemos una historia, son escenas aisladas, pero nos llevan a un mundo de referencias literarias que el espectador medieval necesariamente conocía. Al menos el espectador medieval que para ellos era importante, que era el que estaba cultivado en los códigos de la nobleza y el que con su imaginación podía descifrar todos estos elementos que se le presentaban ante su imaginación en los entornos palatinos. Y esto es fundamental que lo comprendamos, y aquí voy a hacer una pequeña cuña, y es que el espectador medieval nunca se concibe como un espectador pasivo, nunca es un espectador que solo recibe, es un agente activo. Y entonces se considera que el espectador medieval tiene que penetrar en el mundo de las referencias que se le ofrecen, tiene que interactuar con los objetos, tiene que tocarlos, tiene que desentrañarlos, tiene que, a través de los sentidos y a través de su imaginación, tiene que entender qué es, dentro de lo que se le presenta, qué es verdad, qué es mentira, qué es literatura, qué es moral, qué es inmoral. Entonces, las obras de arte medievales son continuas invitaciones a desentrañarlas, continuos juegos, continuas apelaciones a los sentidos del espectador. Son obras que requieren un disfrute activo, que nos invitan a descifrarlas, que nos invitan a prestarles atención. Y por eso estas escenas de Curiel, aunque estén sueltas, aunque no necesariamente narren una historia, nos remiten a un mundo de valores caballerescos, nos remiten a un mundo de aventuras, de amor, que va a estar muy presente en todas las obras medievales que vamos a ver. Y no es casualidad que Carlos III en Olite esté haciendo sus reformas inspirado por las leyendas artúricas y que tenga una torre dedicada a la joyosa guarda y que llame a su hijo bastardo Lanzarote. Y no es casualidad que muchas escenas de las que vemos aquí en estos fragmentos de las techumbres de Curiel los veamos también en otros espacios palatinos de la península ibérica. Vamos a ver cacerías en la historia de Flores y Blancaflor, tal y como está representada en las ménsulas de la Catedral de Burgos. Pero vamos a ver cacerías también en estas pinturas del Palacio de los Leones que nos están remitiendo, bueno, nos están colocando en un contexto completamente nazarí, en el que vamos a tener a estos mismos caballeros cazando leones o cazando jabalíes. Vamos a tener estas escenas de salvajes secuestrando doncellas, caballeros venciendo salvajes en el castillo Calatravo de Alcañiz, lo vamos a tener en Curiel.
Lo vamos a tener en las pinturas de la Alhambra, en la que además vemos cómo el caballero está dando muerte al salvaje que está secuestrando a la dama, que la dama además tiene una cuerdecita con un leoncito, igual que la dama aquí tiene un leoncito en su regazo. Es decir, que estamos teniendo este mundo de referencias visuales que se intercambian, que se comparten. Vamos a tener escenas de cortejo y escenas caballerescas en todos los lados de la frontera. En Curiel tenemos estos músicos. En las pinturas de la Alhambra tenemos estos caballeros, claro, son caballeros musulmanes que se están despidiendo de la dama. Aquí tenemos las yeserías del Alcázar de Sevilla que están muy deterioradas, pero si nos fijamos bien, vemos aquí la figura de una dama con la cabeza y el vestido y que tiene una espada y que está con un caballero. Aquí vemos un caballero a caballo que se está dirigiendo hacia ellos. Vamos a ver estas escenas de caballería, de cortejo, de amor cortés, de música, de interacciones entre damas y caballeros continuamente. Lo vamos a ver en estas escenas de despedida o de bienvenida. Vemos a las damas en la Torre de Troya, vemos a estas damas que se están despidiendo, que están en duelo por los caballeros que se van en las pinturas de Alcañiz. Vemos estas damas que están esperando aquí en esta torrecita por detrás de las pinturas de la Alhambra. En las pinturas de la Alhambra, que han restaurado hace pocos años, se han identificado todas estas escenas caballerescas como parte de, aquí sí, de una narración o de varias narraciones que suceden a la vez. Y especialmente se han identificado dos historias que se entrelazan. Una historia artúrica, la de Tristán, y una historia que ya conocemos, la de Flores y Blancaflor, y que ya hemos visto en las ménsulas de Burgos. Pero claro, aquí estamos en el Palacio de los Leones, en la Alhambra de Granada, y lo que vamos a ver es estas historias adaptadas al contexto particular del sultanato nazarí. Si Flores y Blancaflor era una historia que a Alfonso XI le venía muy bien porque era una historia de conversión en la que el rey cristiano primaba, aquí lo que vamos a ver es cómo esas historias se invierten y los que terminan siendo victoriosos son los musulmanes. Y vamos a ver, por ejemplo, cómo aquí, aquí, no sé si se ve muy bien. Bueno, sí, es un caballero musulmán el que está venciendo, el que le está dando una lanzada al caballero cristiano, porque evidentemente es el que tiene que ganar en esta narración de la historia. Y esta existencia de una literatura de frontera que viaja, de una literatura de caballerías que se lee, de los mitos artúricos que se comparten, esta existencia de códigos culturales compartidos no hace que estos códigos culturales sean vagos, que estos códigos culturales sean genéricos, sino que lo que nos permite es contextualizar, anclar todas estas obras de arte en los contextos que los están cargando de significados nuevos. Y aquí, claramente, en el Palacio de la Alhambra, un significado igual que el que podía tener para Alfonso XI, pero evidentemente invertido. Por eso no podemos analizar, yo creo, de la misma manera el Palacio de León de Enrique II como no podemos interpretar igual el Palacio de León que la cúpula del Palacio de Torrijos, con la que voy a ir concluyendo ya esta tarde. Prácticamente un siglo separa las dos piezas que vamos a ver. Prácticamente un siglo separa el Palacio de Enrique II en León y todas estas piezas que acabamos de ver, el Palacio de Curiel, Medina de Pomar, la Alhambra de Granada, de la techumbre de Torrijos, de la que vamos a hablar ahora, de la que voy a hablar ahora un poco como epílogo. Ciertamente en el siglo XIV se han puesto las bases para que podamos entender por qué Torrijos tiene esta techumbre. Y está claro que sin el Alcázar de Sevilla pues no vamos a poder entender ni el Alcázar de Segovia, ni el Palacio de Torrijos, ni el Infantado de Guadalajara. Está claro que están bebiendo de esas bases que se habían asentado en el siglo XIV. En todos estos palacios de finales del XV, en Segovia, en el Infantado, en Torrijos, vamos a ver elementos que ya son familiares para nosotros. Vamos a ver salas centralizadas, vamos a ver techumbres de madera labrada y pintada, vamos a ver frisos de yesería y vamos a ver también temas caballerescos que van a seguir muy presentes en estos espacios. En el Salón de los Salvajes del Infantado de Guadalajara, aquí vamos a ver también entre las yeserías del Alcázar de Segovia, vamos a ver fuentes, centauros, leones y vamos a ver un poco esos mismos temas que ya hemos visto
visto aparecer en los palacios. Pero a finales del siglo XV, estas formas que ya conocemos del siglo XIV adquieren unos nuevos significados y se usan de manera distinta, porque el contexto es diferente. Vamos a ver, en primer lugar, que aparecen nuevas formas de comunicación en las que la heráldica, las inscripciones y las divisas van a adquirir una nueva monumentalidad. Se van a hacer muchísimo más grandes, van a ser mucho más presentes y van a adquirir un nivel de comunicación nuevo. En el siglo XIV se había empezado a incorporar la heráldica en esos frisos de yeserías y es una heráldica bastante estándar, o la heráldica regia o la heráldica de las familias nobles que encargan los palacios y que se representan ahí. Ahora vamos a ver cómo la heráldica explota y, como digo, se monumentaliza. Vamos a ver los escudos, evidentemente, de las familias que construyen los palacios. Aquí el de los Enríquez y el de los Cárdenas, porque es el matrimonio que construye el palacio, pero también vamos a ver otros símbolos para heráldicos, como la concha del Caballero de Santiago, porque Gutiérrez de Cárdenas era Caballero de Santiago, o también la divisa de las eses que decora y que individualiza la heráldica de Gutiérrez de Cárdenas, porque no sé si saben, pero Gutiérrez de Cárdenas era un noble no de muy añejo linaje, que lo que hace sobre todo es medrar en la corte porque se convierte en uno de los más fieles servidores de Isabel la Católica. Y entre otras cosas lo que hace es mediar un poco en el matrimonio entre Isabel la Católica y Fernando. Y las fuentes nos dicen, las crónicas nos dicen que bueno, cuando estaban en ese proceso que viene Fernando disfrazado, que se lo enseñan a Isabel, que si se van a casar, que si no se van a casar, que si firman, Gutiérrez de Cárdenas está ejerciendo de mediador y cuando va con Isabel y se lo quiere presentar entre la multitud, le dice es ese. Y entonces Gutiérrez de Cárdenas se queda con las SS como su propia heráldica identificadora. Que es interesante porque nos habla de cómo la heráldica tiene también ese juego con la literatura, además es una heráldica. Todo este mundo de la literatura, todo este mundo de la heráldica es un mundo menos serio del que nos creemos, está lleno de chistes, de dobles entendidos, de poesías, de falsos amigos y también además, aparte de esa relación con la literatura, nos muestra muy claramente que Gutiérrez de Cárdenas a través de sus divisas se está proyectando como un servidor de los reyes católicos. Y esto va a ser fundamental en todo el desarrollo del Palacio de Torrijos. Aquí Gutiérrez de Cárdenas no está reivindicando un linaje, no está reivindicando su posición, pero su posición está siempre ligada a los reyes católicos. Además de la heráldica, lo que vamos a tener es una explosión de elementos decorativos que se van a utilizar de forma distinta al siglo XIV. Y es que la arquitectura del siglo XV lo que va a jugar es con ese mundo de las texturas, de los brillos, de las imitaciones y todo eso que en el siglo XIV había ido apareciendo un poco a través de las yeserías que imitaban tejidos, a través de las techumbres. Aquí lo que vamos a tener es que todo imita otra cosa y entonces vamos a tener una arquitectura ligada al artificio. El siglo XV va a ser el siglo del artificio. Entendiendo el artificio no como algo necesariamente artificial, sino como un juego intelectual en el que el espectador nuevamente debe mirar, debe ver qué es verdad, debe ver qué es mentira, en un mundo en el que la arquitectura, y no solo la arquitectura, juega a transformarse. Y esto ya lo dijo hace unos años Juan Carlos Ruiz Sousa, y yo cada vez estoy más convencida de que en esta voluntad de transformación y de artificio de la arquitectura del siglo XV reside una clave interpretativa fundamental para entender estos edificios del siglo XV. Y ya Juan Carlos Ruiz Sousa hace unos años hizo una lectura absolutamente preciosa de esta cúpula del Palacio de Torrijos. Y él lo que proponía, y yo creo que tenía mucha razón, es que, bueno, evidentemente él hacía toda una serie de justificaciones mucho más sutiles de lo que yo les voy a presentar aquí hoy, pero básicamente el quid de la cuestión es que en Torrijos lo que vamos a tener, esta cúpula estaba situada en la capilla del Palacio de Torrijos.
Esto es importante, porque lo que vamos a tener es esta cúpula, que simboliza el cielo, que simboliza el cosmos en todo el Mediterráneo, también en el mundo islámico, y vamos a ver que se ha pintado de azul por debajo. Y vamos a ver cómo este azul en realidad no es un cielo, sino que es agua generadora de vida que se escurre entre las pechinas, entre las mocárabes de las pechinas, y riega las yeserías de abajo, que son yeserías en forma de jardín, que son flores, que es vegetación. Con lo cual aquí tenemos una metáfora muy poderosa de la idea de la creación y además una metáfora visual de ese agua, de ese jardín, de esa voluntad de transformación que tiene la propia arquitectura. Y aquí tenemos ese torrijos, esta cúpula de torrijos que con el agua transforma las yeserías de debajo en un jardín, pero vamos a ver cómo toda la arquitectura del 15, esto se enmarca en un contexto en el que toda la arquitectura del 15 está jugando a transformarse en otras cosas, continuamente. Y vamos a tener estos elementos en piedra que lo que nos van a recordar son a joyas y a tejidos enjollados con placas metálicas que se usaban en la corte del momento. Y vamos a tener estas imitaciones de cestas, estas imitaciones de cuerdas, que las tenemos en distintos lenguajes. Las tenemos en la techumbre de Torrijos, la tenemos en el Palacio del Cordón de Burgos. Tenemos estas cestas en otras techumbres de Torrijos, las vamos a tener en la fachada del Colegio de San Gregorio de Valladolid. Vamos a tener estas ramas, porque la arquitectura también se transforma en orfebrería, se transforma en tejidos, pero se transforma también en naturaleza, como las yeserías de Torrijos. Y vamos a tener esta arquitectura que juega a ser vegetación. Y va a haber un interés continuo por hacer que la arquitectura sea maravillosa, sea sorprendente, sea mágica, por la tactilidad, por la multisensorialidad de los espacios. Y en esto la ornamentación va a jugar un papel fundamental. Y nuevamente, si separamos las obras hablando de estilos o hablando de genealogías, pues nos perdemos cosas, porque se van a buscar distintos recursos formales para transformar la arquitectura en joyas, para transformar la arquitectura en tejidos o para transformar la arquitectura en vegetación. Pero vamos a ver que son todos recursos que sirven en realidad para lo mismo, para establecer ese juego de transformismo continuo de la arquitectura del siglo XV, que es completamente distinto de los elementos que se habían establecido en el siglo XIV. El siglo XIX supuso una enorme ruptura en la comprensión de estos monumentos de la Edad Media. En este momento, como hemos dicho al principio, nace la historia del arte, surge los estados-naciones, surge la competencia internacional para la creación de identidades, surge la diferenciación estética asociada a religión, asociada a nación, asociada a cultura, y se crea una división aparentemente infranqueable entre el arte cristiano y el arte islámico. Y ahí, en ese contexto, es donde se crea la etiqueta de mudéjar, para hablar de algo que en la península ibérica existía, pero que no tiene cabida en ese desgajamiento completamente artificial de la historia del arte. Es un arte, en teoría, cristiano, es un arte ibérico, pero que dependía de lo islámico, por tanto parece que carecía de entidad comunicativa. Ya hemos visto que no, que todos estos espacios son enormemente comunicativos y transmiten ideas muy concretas. Y parece que es un arte que en esta explosión de la decoración pues, se reduce a gusto, se reduce a ornamentación. Y hemos visto que esto es absolutamente falso. No tiene mucho sentido etiquetar la cúpula de Torrijos o ninguna de estas piezas como arte mudéjar para reafirmar su componente islámico, porque esto lo que hace es desgajarlo de la cronología y desgajarlo de su geografía. Se arrancan estas obras de arte de sus tiempos, de sus geografías complejas, ricas, variadas, para etiquetarlos en una cajita en la que pues, quedan completamente descontextualizados. Son los usos, son las prácticas, es la sociedad las que les va a dar significados a las obras, y todas estas formas pueden utilizarse como recursos variados para llegar a los mismos efectos o a efectos distintos. Y en esta Jornada Europea de Patrimonio
esto nos permite lanzar, yo creo, una cuestión hacia el futuro. Y ya con esto termino, que es cómo queremos entender estas obras, qué significados les hemos ido dando a lo largo del tiempo, cómo las podemos ver desde otros puntos de vista y, en definitiva, a lo mejor cómo este patrimonio en realidad puede ayudarnos o enseñarnos a mirar el mundo de otra manera, desde otras preocupaciones, centrados en cuestiones diversas que no necesariamente tengan que ver con la construcción de fronteras religiosas, fronteras culturales, fronteras identitarias. Muchas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias a Elena por esta conferencia, este recorrido, por ese intercambio, por esa reinterpretación, por esa asunción de esas formas y esa comprensión. Y paso la palabra a ustedes si tienen preguntas. Hola, buenas tardes. Bueno, Elena, darte las gracias ante todo por esta espléndida conferencia, la verdad. Ya nos conocemos. Pero en relación a lo que comentabas de lo del castillo de Olite, por ejemplo, yo he estado leyendo, bueno, no fuente como tal, pero el testamento del príncipe de Viana, de Carlos de Aragón me parece que se llama, pero del 1461 me parece que se firma, en el que también se especifica que en ese castillo también las techumbres y yeserías de arabescos, entre comillas lo pongo, de estética morisca, también además de numerosos tejidos, numerosos fragmentos textiles con inscripciones árabes en los que se plasman en la capilla del palacio, se plasma el escudo de Aragón con inscripciones en árabes que lo circunvalan, etc. Entonces, también para que, según lo estabas explicando, me ha venido a la mente. Y también no me acordaba de cuando has comentado de Juan Carlos, del estudio de Juan Carlos de la cúpula de Torrijos, que claro, se me ha venido a la mente evidentemente la referencia que hace también Juan Carlos en el Palacio de la Alhambra, en ese juego también de la simbología y el sentido del mozárabe, el sentido árabe del mozárabe como origen de la vida, etcétera, etcétera, y en cómo corre ese surco de agua, etcétera, que no lo conocía. Y claro, me ha venido a la mente y darte las gracias por esta magnífica conferencia, la verdad. Muchas gracias a ti. Sí, en realidad los testamentos es una fuente increíble de conocimiento, porque ahí nos damos cuenta que todos estos palacios, todos estos restos, algunos mejor, otros peor, que hemos conservado completamente desnudos, estaban llenos de tapices, llenos de alfombras, llenos de objetos de distintas procedencias y efectivamente todas estas digamos, usos de la epigrafía en árabe que va a estar recorriendo la presentación de las monarquías ibéricas durante mucho tiempo, en lugares en los que aparentemente no nos lo esperaríamos, como Navarra, como Aragón. Y respecto a lo de la Alhambra, sí, muchas gracias también porque, claro, no me daba tiempo a contarlo todo, pero es muy, muy interesante, o a mí me parece muy interesante, que este elemento de Torrijos, del agua corriendo por los mocárabes, en realidad Juan Carlos Ruiz Souza ya lo identificaba en épocas anteriores, en la Alhambra de Granada lo identificaba muy claramente, y a mí lo que me parece interesante es esos usos locales que van recurriendo a distintos elementos y adaptándolos a sus necesidades, a su cultura visual, a sus prácticas estéticas, a lo que ellos quieren hacer. Entonces, sin perder la enorme potencia que tiene esa metáfora religiosa, que es igualmente religiosa en el mundo islámico como en el mundo cristiano, y por eso en Torrijos está en la capilla y no en otras cúpulas. Las otras cúpulas hemos conservado 4 del Palacio de Torrijos, que estaban en las esquinas, y las otras son distintas. Lo que es interesante es ver cómo esa cúpula del Palacio de Torrijos, con esa
metáfora religiosa tan poderosa se enmarca en unas prácticas estéticas habituales de transformación de la arquitectura y de hacer que la arquitectura se transforme en vegetación y de hacer que la arquitectura se transforme en esteras y de hacer que la arquitectura se transforme en mimbre y de hacer que la arquitectura se transforme en joya. Entonces, ese elemento tan poderoso visual de la cultura islámica, que no tendría por qué haber sido entendido en la cultura cristiana y que de hecho en el siglo XIV en estos elementos que hemos conservado es más difícil de identificar, en el siglo XV se retoma con fuerza porque en ese momento la práctica estética de las élites lo que permite es entender que la arquitectura se está transformando en otra cosa. Y eso el público medieval es capaz de entender Torrijos porque es capaz de entender el juego que hay en la fachada del Infantado y el juego que hay en la fachada del Cordón y el juego que hay en la fachada de San Gregorio de Valladolid. Entonces, es el mismo juego con formas distintas. Y eso me parece muy, muy revelador. Muchísimas gracias por la conferencia, porque ha sido muy interesante. Y quería hacer como una observación y una cuestión también. La observación es que cuando los visitantes vienen al museo, el alfarje de Alfonso XI pues les parece bien, hay que explicárselo, pero cuando se acercan realmente bajo la cúpula, entonces aparece el concepto que has dicho de la arquitectura del artificio, porque es que como que entra por los ojos, ¿no? De repente lo admiran, como que son capaces de sentirlo. Y me ha parecido muy interesante esa observación del artificio. Por otro lado, la cuestión es todo este proceso de desmontaje de la arquitectura mudéjar, de lo falso llamado mudéjar, y de la incorporación de la arquitectura bajo estos prismas que has explicado, también se transforma desde el punto de vista de quién ejecutó esas obras, porque eso nos ha contado siempre que eran artesanos musulmanes que vivían en la península, que no puede ser cierto, ¿no? Tiene que haber también un intercambio en la base de la sociedad. Sí, el problema del quién lo hace es un problema muy interesante, porque por un lado, y ahí la historiografía bueno, se ha comportado de formas diversas. Primero, era el relato tradicional absolutamente falso es que todos los artesanos mudéjares llegan a la península y se ponen a hacer arquitectura, como si el que pagara no tuviera nada que decir sobre cuál es el resultado final de esa arquitectura. Y es muy interesante porque, por ejemplo, es una diapositiva que yo pongo muchas veces en clase también, que es el Palacio de Bellver en Mallorca. No sé si lo conocen, que es de piedra, circular, muy espectacular, gótico. Bueno, pues la nómina más grande de artesanos mudéjares que tenemos trabajando en los reinos cristianos en ese momento están trabajando en Bellver. Pero hacen una cosa que es lo que el rey quiere que hagan, claro. Lo que pasa es que luego es verdad que hay cosas que tienen que ver con la transmisión de los conocimientos técnicos. Y ahí, evidentemente, hay una transmisión de conocimientos técnicos en la cerámica, en el trabajo de la madera y en el trabajo de los yesos claros. Y de hecho, es interesante porque he mencionado estas techumbres que se lleva Martino el Humano de Játiva a Barcelona. Y pasadas una serie de décadas, los reyes de Barcelona están mandando a Valencia por moriscos a que les arreglen las techumbres porque ellos no tienen a nadie que les sepa arreglar esas techumbres. Entonces, bueno, es muy interesante la transmisión de conocimientos, la permanencia de talleres, la superespecialización también de la mano de obra en distintos apartados, que nos habla pues, de una sociedad muy compleja en la que, evidentemente, pues, hay gente de distintas tradiciones con distintos conocimientos y que son buscados en determinados momentos para hacer determinadas cosas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias, Elena. Como siempre, es un gusto escucharte. Quería decir una cosa a propósito de Ludolite, que sé que va a ser incómoda, pero que creo que hay que sacarla precisamente por cómo has terminado tu conferencia, que me ha parecido precioso el entender el patrimonio como una enseñanza. O sea, ya no solamente como una cuestión de contemplar cosas bellas, sino también una enseñanza de, por ejemplo, cómo a través de la mezcla
se puede llegar a resultados brillantes, ¿no? Eso hoy en día es una lección, creo, importantísima. Bueno, pues en Navarra tenemos cosas tremendas, que es que la yesería ha sido un arte muy presente en Navarra, a ti no te lo digo, lógicamente, que todo esto te lo sabes, y que se ha ido estirpando. Y ya no solamente por destrucciones pues, como la de Olite, en medio de una guerra, sino de forma intencionada a través de restauraciones. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, al antiguo sagrario de la hoy Catedral de Tudela, me estoy refiriendo a la yesería de la Capilla Barbazana de Pamplona, que se eliminó después de la Guerra Civil porque no era gótica y era una yesería con trazados nazaríes del siglo XIV, promovido por un obispo de origen, creo, francés. Y luego también me estoy refiriendo a una cosa, porque todo esto podemos decir, vale, pues esto es posguerra, España era lo que era, ¿no?, en ese momento, pero es que en el monasterio de Irache, sí, había una celosía del siglo XIII seguramente en el brazo del crucero, una celosía de yeso, que ha sido eliminada en la última restauración, que ha sido hace muy poquitos años, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no era románica, no era purista, no seguía el estilo del edificio, ¿no? O a lo mejor porque era incómoda estéticamente por algún motivo que se me escapa. Entonces, bueno, pues si el purismo en política es, todos sabemos lo que es, a lo que lleva, ¿no? El purismo en arte también es terrible, ¿no? Y entonces tú nos has dado una lección de cómo precisamente es, olvidando ese purismo, dejándolo atrás, olvidando los prejuicios de estilo, cómo podemos llegar a entender las obras de arte de la Edad Media, ¿no? Y que para tantas cosas se pueden tomar como ejemplo. Te quería dar las gracias y quería recordar a las olvidadas yeserías navarras. Gracias. Muchas gracias. A ver, absolutamente. Yo creo que la noción de pureza en la historia del arte ha sido uno de los grandes problemas a la hora de interpretar el pasado y que tiene unas connotaciones políticas, étnicas muy complicadas y que todos somos conscientes, pero desde el siglo XIX, en el que se establecieron unos estilos canónicos, y además, el problema no es solo los estilos canónicos, sino que se ha asociado la historia del arte, se ha equiparado a la biología. Entonces se estudia la historia del arte como si fueran animales. Entonces hay unas taxonomías, entonces hay unas taxonomías que se tienen que cumplir y entonces hay unos elementos de pureza que son necesarios y que son adecuados y hay unos ciclos vitales de nacimiento, desarrollo, decadencia y muerte y la historia del arte no puede ser explicada como biología. Y eso ha acarreado muchos problemas de interpretación. Porque ha hecho que eliminemos cosas que estaban porque no nos encajan, porque el ser humano lleva muy mal la disonancia cognitiva. Entonces, cuando nosotros pensamos que una cosa tiene que ser de una determinada manera, pues vamos a buscarnos la manera para que esas cosas terminen encajando en nuestro sistema científico. Entonces, efectivamente tenemos que estar más abiertos a ver qué es lo que nos dice el propio objeto, qué es lo que nos dice el monumento, porque esas yeserías podían estar perfectamente en Navarra sin que eso supusiera ningún problema, ningún demérito, ninguna impureza a lo románico o a lo gótico y reivindicar que además eran fundamentales para la comprensión del monumento y eran fundamentales para eso del artificio, para esa sensación que tiene el público cuando entra debajo de la cúpula de Torrijos y de repente se le viene encima y está rodeado de dorado. Eso se consigue con la ornamentación y esa ornamentación como mediación entre la arquitectura y el espectador, como ya decía Grabar, es fundamental, es fundamental. No podemos eliminar eso de la historia de la arquitectura como estamos haciendo. Así que gracias por hacer la reivindicación de las yeserías navarras. ¿Alguna pregunta más? Pues entonces, si no hay más preguntas, levantamos esta conferencia. Les animamos a disfrutar del patrimonio y tres culturas a través de nuestras visitas guiadas y el recorrido que ha hecho el recorrido temático en la página web que pueden encontrar. Que está extraordinariamente bien escrito y muy bien montado, así que lo recomiendo. Muchísimas gracias.